Hola hijos, que tengan ustedes un muy buen día. Les saluda nuevamente la profesora Magali, en este caso con el tema número 2 del curso de trigonometría, ¿de acuerdo? Tenemos las razones trigonométricas de ángulos agudos. Como su mismo nombre lo dice, ángulos agudos. ¿Qué era un ángulo agudo? Aquellos ángulos, ¿verdad?, cuyas medidas estaban comprendidas entre 0 y 90 grados. Profesor, ¿y las razones trigonométricas qué serán? Vamos a verlo a continuación, ya no sin antes ver el propósito de nuestro tema también. El propósito es reconoce y utiliza las razones trigonométricas para darle solución a nuestros problemas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a reconocer y a utilizar, identificar nuestras razones trigonométricas y darnos cuenta según los datos del problema cómo lo podemos aplicar. Ahora, pero para ello primero tenemos que tener en cuenta la noción de un triángulo rectángulo. ¿Qué era un triángulo rectángulo, profesora? Recordaremos vía la geometría, ¿verdad?, que era aquel triángulo que presentaba un ángulo recto, o sea, de 90 grados. ¿Listo? Acá le vamos a poner sus vértices, el vértice A, el vértice B y el vértice C. Entonces, ya teniendo en cuenta que es un triángulo rectángulo, vamos a colocarle o vamos a destinar a sus lados una longitud, ¿ya? Vamos a ponerle aquí C minúscula, A minúscula y B minúscula. ¿Qué quiere decir? Que el lado AB, ¿sí?, tiene por medida C. Es un valor numérico, en otras palabras. ¿Qué más? Que el lado BC está representado en este caso, o está representando su medida A. Y luego el AC está representando su medida, ¿quién? El B. Listo. Así estamos representando los lados. Profesor, ¿y para qué los menciona? Porque esos lados son muy importantes y además estos laditos reciben un nombre. En este triángulo rectángulo, el lado AB, el lado BC, o que lo vamos a nombrar a partir de ahora, C y A, tienen un nombre, ¿ya? Los lados que forman el ángulo de 90 grados reciben un nombre y se les llama, por aquí le voy a colocar, el A y el C son llamados catetos. Son los lados del triángulo, pero reciben un nombre especial, ya que ellos están formando el ángulo recto, se les considera como catetos. ¿De acuerdo? Estamos ahí. Y el tercer lado, que en este caso nos falta, que es el B también tiene un nombre y se le llama o se le conoce, ya, al B como hipotenusa. Hipotenusa. O sea, de aquí en adelante, no se olviden, cuando les van a hacer mención a la hipotenusa, ustedes ya saben que es esta longitud. Más que todo la longitud, porque la letra puede ir variando de acuerdo a la situación del problema. Profesora, pero ¿cómo reconozco a la hipotenusa? La hipotenusa siempre es el lado que se le antepone al ángulo recto. Nunca lo olvides, que es el que está inclinadito. Así. ¿Ya? Entonces, al ángulo de 90 grados, siempre el lado que se le antepone recibe el nombre de hipotenusa. Y los otros dos lados, de catetos. Y a ellos, profesora, ¿a quién se le antepone? Estos ángulos. El ángulo en A, que le voy a poner, en C, perdón, que le voy a poner tita. Y el ángulo en A, que le voy a poner alfa. O sea que a tita se le antepone C y a alfa se le antepone A. Y esos lados, como les vuelvo a hacer hincapié, son los catetos, y por aquí también podemos decir que alfa y tita, ¿qué pasa? Son ángulos, le voy a poner la notación de ángulos, hay ángulos agudos. Ya, no lo olvides, son ángulos agudos, o sea que su medida son menores que ¿quién? Que 90 grados, pero mayor que 0 grados. Ahora la pregunta es, ¿recuerdas que la suma de ángulos internos en un triángulo es 180? Pero si el de acá es 90, ¿qué pasa con alfa y tita? Profesora, sumarán 90. Listo, entonces por aquí concluimos otra cosita, ¿ya? Que tita y alfa, o que esos dos ángulos agudos en un triángulo rectángulo, siempre van a sumar 90 grados. ¿Ya? Y cuando suman 90 grados, esos dos ángulos reciben un nombre, por si acaso. ¿Ya? Reciben un nombre. ¿Qué se les dice? Que tita y alfa son ángulos complementarios. Entonces, tita
y alfa son ángulos complementarios. Se les llama así. O sea, en otras palabras, que ellos dos suman 90 grados. Por ejemplo, si yo te digo el complemento de 20, tú me dirás 70, profesora, porque eso es lo que le falta para hacer 90 grados. ¿Ya? Entonces ahí concluimos en este triángulo rectángulo. Y acá le ponemos el primer análisis que se hace, o de quién se está hablando. Se está hablando de un triángulo rectángulo, ¿ya? De un triángulo rectángulo. Listo. Entonces ahí lo tenemos claro. Ahora sí, vamos también en este triángulo rectángulo. Hay algo muy importante, ¿ya? Que lo voy a hacer mejor aquí al costadito. Hay algo muy importante que se verifica y es un teorema, ¿sí? Algo que ya está, ¿verdad?, dado, que ya se cumple en todo triángulo rectángulo, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Famosísimo este teorema, ¿sí? Siempre lo vas a aplicar en un triángulo rectángulo. Cuando estás en búsqueda de sus lados, puede ser que necesites un cateto, puede ser que necesites una hipotenusa, o la hipotenusa, perdón, y vas a poder aplicar. ¿En qué consiste el teorema de Pitágoras? Ya que en este caso se puede comprobar, se verifica, se demuestra cómo llego a esa igualdad. Pero ahorita me interesa la aplicación de ese teorema, ¿sí? ¿En qué consiste? El teorema de Pitágoras, tengo que tener de referencia sus tres laditos, sus dos catetos y la hipotenusa. ¿Y qué me dice? Que la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, este cateto al cuadrado, que mide A en este caso como lo hemos nombrado, más el otro cateto al cuadrado, que en este caso es C, siempre la suma de sus cuadrados de los catetos va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. A la hipotenusa lo hemos denotado como B, entonces diríamos B al cuadrado. No pierdas de vista jamás, por favor, esto. No lo pierdas de vista, ¿de acuerdo? Porque esto es muy importante, este teorema. Te va a acompañar a lo largo de toda la geometría y la trigonometría, porque siempre es utilizable este teorema, ¿ya? Profesora, no entendí cómo se aplica. Vamos a ver un ejemplo. Ahí está. Vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿ya? Supongamos que tenemos aquí un triángulo rectángulo, ¿ya? Cuyo cateto acá mide, vamos a ponerle 3 y aquí 4, y la hipotenusa no hay, le voy a poner un X. Ahí está. Ojo, que ya lo hemos nombrado los lados como A, B y C, pero estos valores son referenciales, porque como son letras que me están representando las longitudes, pues también pueden ser representados los lados por N, M, una letra cualquiera. En este caso me están dando los catetos, que son aquellos que forman el ángulo recto, 3 y 4, y me piden lo que se le está anteponiendo al ángulo de 90 grados. ¿Quién es este? Ese, profesora, es la hipotenusa. Listo. ¿Cómo voy a saber cuánto mide? Ahorita vamos a ver. Según el teorema de Pitágoras, si aplicamos, ¿qué decíamos? Que un cateto al cuadrado, en este caso mide 3, diría 3 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, 4 al cuadrado, siempre va a ser igual a ¿quién? A la hipotenusa al cuadrado. Ahí está. Resuelvo y tengo el valor de X, ¿no? 3 al cuadrado, aquí tendríamos 9, más 4 al cuadrado, que sería 16, igual a X cuadrado. ¿Cuánto tengo 9 más 16? Tendríamos 25, igual a X cuadrado. Y este exponente pasa al primer miembro como raíz, ¿no? Raíz de 25, que ya todos me parece que lo tienen. Entonces, X, ¿cuánto vale? Profesora, 5. Ahí está. Entonces, así aplicaría en este caso el teorema de Pitágoras, ¿ya? Ojo, recalcándote que no siempre la incógnita va a ser la hipotenusa, porque hay problemas donde te dan la hipotenusa, te dan un cateto y más bien te piden allá el otro cateto, ¿ya? Hay que tenerlo de referencia. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ver. Vamos a entrar a la segunda parte, ¿ya? Del tema, en la parte teórica, ya que la primera ha sido recordar que es un triángulo rectángulo, reconocer sus laditos, qué nombre reciben y además verificar que se cumple un teorema muy importante, que es el teorema de Pitágoras.
Ahora vamos a ver. Profesora, vamos a ver cómo podemos hallar las razones trigonométricas. Listo. Para ello también tenemos de referencia un triángulo, ¿ya? Rectángulo. Listo. Mira, aquí solamente por favor hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Una razón trigonométrica no es más que el resultado de una división entre dos lados de un triángulo, ¿sí? Entre dos lados de un triángulo. Y cada una de ellas, de acuerdo a su representación, recibe un nombre. Pero ahorita vamos a ver, ¿listo? Tenemos un triángulo rectángulo, habíamos mencionado que los lados que forman el ángulo recto son los catetos y esta sería la hipotenusa. Vamos a tomar un ángulo agudo, ¿ya? Vamos a tomar un ángulo agudo. Voy a tomar este ángulo θ. Estoy tomando de referencia para poder ubicar las razones. Profesora, y si yo quiero tomar, lo tomas también. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Primero explico en este triángulo y luego vemos el comportamiento en otro, cómo sería el análisis. Listo. Profesora, ya sé que estos dos son catetos, pero el que está al frente de θ recibe también el nombre de cateto, ya sabemos que es cateto, pero como está al frente de él, está opuesto a él en otras palabras, entonces recibe el nombre de cateto opuesto, ¿sí? En función a este ángulo. Si el ángulo fuese aquí, ¿quién sería su opuesto? Este ladito, ¿listo? Y lo vamos a representar al cateto opuesto como CO, ¿ya? O sea que de aquí en adelante, donde tú veas CO, se está dirigiendo al cateto opuesto. Profesora, y el otro cateto que me queda, que es el que está junto al θ, estoy hablando de este, recibe el nombre de cateto, ya sabes que es cateto, pero adyacente. 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 Sí, adyacente, o sea que está junto a él, al costado de él. Entonces en este caso sería CA, cateto adyacente. ¿Listo? ¿Y esto quién viene a ser? Ya lo conoces. Esto viene a ser la hipotenusa. Eso jamás lo vas a confundir porque es lo que se le antepone a 90 grados. ¿Listo? Hipotenusa. Y de aquí en adelante, donde observes hip, así, o hip, ahí está, va a representarte la hipotenusa. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora vamos a ver qué hacemos. ¿Ya? Profesor, y las razones trigonométricas, ya les dije que es el resultado de dividir dos longitudes de los lados del triángulo. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo mido este lado, divido este lado sobre el lado de acá? O sea, sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso va a recibir un nombre específico, ¿ya? Primero vamos a aprender la siguiente memotecnia, ¿ya? En la siguiente memotecnia les va a ayudar a recordar estas razones. La memotecnia es la siguiente: coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. ¿Ya? Profesora, ¿qué habló ahorita? Vemos. Decimos coca, coca. Coca, coca, hip, hip. Listo. O algunos también lo conocen como tomo mi Coca-Cola y me da hipo, hipo. ¿Ya? Ahí tú ves la memotecnia más fácil. Ahora vuelves a repetir el coca, coca, hip, hip, pero de regreso, ¿ya? Coca, coca, hip, hip. Ahí está. En este caso, si tú te das cuenta, estamos mezclando ahí las divisiones, ¿no? ¿Qué pasa si tengo cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y así? Ahora, a esto lo vamos a trazar una rayita donde no es más que ¿quién? Que un cociente, una división. ¿Ya? Una división. Profesora, la primera división es cateto opuesto sobre hipotenusa. La segunda, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tercera, cateto opuesto sobre adyacente. Y si te das cuenta, la de acá, ¿qué viene a ser? Lo inverso de este, mira. O no, lo contrario. Le das vuelta nada más. Y si miras estos dos, ¿qué vienen a hacer? ¿Te das cuenta qué está pasando con ellos dos?
Profesora, también lo invierte nada más, porque mientras que aquí es cateto adyacente sobre hipotenusa, aquí es hipotenusa sobre adyacente. O sea, se van intercambiando, ¿no? Son sus recíprocos. Y lo mismo si miro los dos extremos. Ahí está. Ah, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de repente es suficiente aprendernos estas tres, porque las otras tres simplemente son sus inversos multiplicativos, ¿ya? Y a partir de ello viene el nombre de la siguiente razón. ¿Quién es cojip o cateto opuesto sobre hipotenusa? El seno. La razón trigonométrica seno. ¿Quién es cajip o cateto adyacente sobre hipotenusa? El coseno. Coseno. ¿Quién es coca? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. La tangente. Así se le llama. ¿Quién es caco o cateto adyacente sobre cateto opuesto? Cotangente. Ahí está, cotangente. ¿Y quién es hipotenusa sobre cateto adyacente? O sea, lo contrario al coseno, la secante. ¿Y quién es jico? Hipotenusa sobre cateto opuesto, lo contrario al seno, ¿verdad? O se diría su inverso multiplicativo, la cosecante. Ahí está. Entonces ahí tenemos las 6 razones trigonométricas, ¿ya? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Profesora, ¿cuál era la memotecnia? Coca, coca, hip, hip. De regreso, coca, coca, hip, hip. Y son unas divisiones ahí. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada una de ellas está representada de esta manera. En sus ejercicios o sus problemas que se presentan no va a venir seno, coseno, así con toda la letra escrita. Eso tiene una abreviatura, ¿ya? O sea, de aquí en adelante, cuando ustedes vean SN, o sea, SEN, ya saben que se está dirigiendo aquí al seno. Cuando tú veas cos, se está dirigiendo aquí al coseno. Cuando tú veas tangente, perdón, para la tangente tendrías que ver TAN, que es una abreviatura, depende de las bibliografías, o también puede ser TG. Cualquiera de las dos es tangente, ¿ya? Cotangente también tiene dos formas de manifestarlo. Puede ser CTG, cotangente, o CO. Ahí está. Secante, SS, nada más. Y la cosecante, CSC. Esas son sus abreviaturas para reconocer en este caso a cada una de las razones, ¿ya? Ahí las tenemos. Entonces hay que tener en cuenta esas abreviaturas. En su módulo también está esta parte, solamente que es un repaso. En su módulo aparece esto en cuadritos, pero acá ya recuerden la memotecnia para que la puedan aprender, ¿ya? Entonces digo seno, cojit, coseno, cajit, tangente, coca, cotangente, caco, secante, jipca y cosecante, jipco, ¿ya? Como ustedes ahí lo puedan aprender de una mejor manera, ahí está en su módulo, en su tablita, y aquí está mediante una memotecnia. ¿Listo? Ahora sí, eso es lo que ustedes tienen que aprender a reconocer y luego ver cuál de ellas, ¿verdad?, les va a servir para dar solución a su problema. ¿Listo? Profesora, tengamos en cuenta, por aquí de repente hay un curioso o una curiosa y me dice, profesora, ¿qué pasa si el ángulo hubiera estado aquí? Eso porque usted lo tomó abajo. Es que si está aquí, su opuesto sería este, ya cambia de posición. Su opuesto sería siempre el que está al frente. Su adyacente sería el que está al costado y la hipotenusa jamás va a cambiar. Ya todo depende de la ubicación del ángulo agudo. Siempre no te olvides, el lado que está al frente de él, ese es su cateto opuesto. Su misma expresión lo dice, ¿ya? Ahí está. Ahora sí, vamos a ver unos ejercicios del módulo para ver la comprensión de esta parte, ¿ya? Teniendo en cuenta, por favor, lo de acá. No te olvides. Seno, coseno, tangente, cotangente y secante. Y cosecante por último. ¿Listo? Vamos a ver en este caso, a ver el ejercicio número 9, a ver, ¿ya? 9. El ejercicio número 9 del módulo, ¿ya? Me dice lo siguiente.
Ustedes que tienen su material ahí en mano, también observen ahí, dice, en un triángulo rectángulo. Entonces, profesora, primero voy a dibujar un triángulo rectángulo. Ahí está. Porque me está hablando, dice, en un triángulo rectángulo. A, B, C. Voy a ubicar A, B y C, sus vértices. Teniendo de referencia que te dicen que B es 90 grados, entonces está correcto. O sea, B debe ir en el vértice donde está el ángulo recto. Reducir la siguiente expresión, me dice, y la expresión que te dan es E igual a secante de C más B por el seno de A más C minúscula. ¿Listo? Dirás, profesora, pero el A, el B y el C no aparecen. Es que cuando tú estás trabajando y observas estos valores, ¿sí? ¿Quiénes vienen a hacer? Vienen a ser los lados que se les antepone a los ángulos que tienen como notación las letras mayúsculas. ¿A qué me refiero? O sea, que si acá está el vértice A, ¿sí? Siendo el vértice de este ángulo A, su opuesto viene a ser el A minúscula. Ahí está. Si acá es C, su opuesto, su cateto opuesto, viene a ser el C minúscula. Y si acá es B mayúscula, su opuesto, que vendría a ser la hipotenusa, viene a ser el B minúscula. Así lo tengo que ubicar cuando aparecen esas medidas, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a trabajar en este caso. Aquí con el A no hay nada que hacer, vamos a copiarlo. A por, dice, secante de C. Hay que ubicarnos, por favor. Secante de C. Si me está diciendo de C, me ubico aquí. Ojo, profesor, y me dice secante. A ver, miremos allá. ¿A qué es igual a secante? Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿O no? La secante es hipotenusa sobre adyacente. Voy a mirarlo con respecto a este ángulo. ¿Quién es la hipotenusa? Siempre B. Entonces digo, B debe ir arriba sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el adyacente para este ángulo? El que está a su costado, o sea, el A. Entonces sería B sobre A. Ahí está. Más B por el seno de A. A ver, vamos a analizar. Profesora, ¿quién es el seno de A? Ahorita vamos a ver. ¿Cómo está representado el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Por aquí está nuestro borrador para no olvidar. El A está aquí. Me dice que es cateto opuesto. ¿Y su opuesto de A quién es? A minúscula. Sobre hipotenusa, me dice. Y la hipotenusa siempre es B. Ahí está. Listo. Solamente estamos reemplazando en función. Más el C minúscula, que ahí ya no hay otra razón que evaluar. Listo. Ahora sí, vamos a ver qué sucede. En este caso, podemos observar como aquí es un producto, se puede simplificar las A y solamente me queda el B. Más, aquí también es un producto, estoy hablando de todo esto, puedo simplificar los B y me queda el A. Más el C. Listo. Ahí he llegado, profesora, ahí llegamos a esa expresión. ¿De acuerdo? Profesora, pero no hemos llegado a nada más. Un ratito que todavía no habíamos terminado de leer el problema. Hemos llegado a que es B más A más C. ¿Listo? Si leemos el problema, aquí hay un datito muy importante. Dice, reducir el valor de E, ya lo hemos reducido. Si su perímetro es 20, por acá voy a copiar el dato, me dice el perímetro. ¿Cuánto es el perímetro? 20, o igual a 20. La pregunta es para ti, ¿qué entiendes por perímetro? No olvides, el perímetro viene a ser la suma de todos los lados de la figura poligonal. ¿Ya? En este caso, ¿cuántos lados tiene el triángulo? 3, profesora. Entonces su perímetro será la suma de sus 3 lados. Este lado mide C, este lado mide A y este lado mide B. O sea, el perímetro será A más B más C. A más B más C. Pero eso según el dato, ¿cuánto es? 20. Ahí está. Profesora, pero yo llegué que es B más A más C. Pero por el dato eso es 20.
Conclusión entonces para E, 20. Esa sería mi respuesta. Ahí está. ¿Entendido? A ver, entonces vamos a ver otro problemita, ¿ya? Este es un ejercicio, en este caso ingresando a la parte teórica de perímetro que debo de tener en cuenta. Ahora sí, continuamos con el ejercicio, en este caso número 10, ¿ya? Vamos a continuar con la 10. Voy a borrar esto porque ya necesito para tener de referencia y que ustedes vayan observando, ¿ya? A ver, en la 10 nos dice un triángulo rectángulo también, ojo, en un triángulo rectángulo, vamos a ver. Ahí está. En un triángulo rectángulo ABC, A, B, también recto en B y C. Profesor, a veces usted lo dibuja así, a veces lo dibuja así. Lo estoy dibujando de diferentes formas, en diferentes sentidos, para que ustedes vayan percatándose, identificando cuándo es el opuesto y cuándo es el adyacente en las diferentes posiciones, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta esto. Siempre teniendo en cuenta que el problema te dice recto en B y tiene que estar el B en este vértice del ángulo recto. ¿Ya? Reducir también nos dice la siguiente expresión. E igual secante al cuadrado de C mayúscula menos la cotangente al cuadrado de A por el seno al cuadrado de C más el seno al cuadrado de A. Listo. Eso es lo que vamos a calcular. Ahí sí no hay otro dato adicional. ¿Ya? Profesora, al igual que en el ejercicio anterior, ¿ya? ¿Qué hacemos? También aparece en función de... Bueno, aquí no aparece el A, el B y el C minúscula, ¿ya? Pero sí aparecen las razones de cada uno de esos ángulos. Como no tenemos laditos, no tenemos longitudes, hay que colocarle una letra, como hemos hecho en el caso anterior. Si aquí está el B, su lado opuesto que es la hipotenusa será el B minúscula. Si aquí está el C, su lado opuesto sería el A minúscula. Y si aquí es C mayúscula, aquí el lado opuesto será su C minúscula, ¿ya? Ahora le voy a poner un C más grande porque parece un C minúscula. Ahí está. Ahora, con eso nos vamos a ayudar para poder manifestar lo que nos está pidiendo aquí, ¿ya? Tengamos en cuenta el lado de allá para poder observar en este caso quién es la secante. A ver, vamos entonces a empezar. De C. ¿Quién es la secante? Profesora, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. De C, hipotenusa, siempre es B. B sobre. Su adyacente. ¿Quién es el adyacente de C? ¿Este? No, ese es su opuesto. El que está al frente es su opuesto. Su adyacente es el que está aquí al costadito. Ah, entonces. Profesora, un momentito. Pero aquí dice al cuadrado. Claro, entonces esto es la secante de C, pero como está al cuadrado, lo debo de elevar al cuadrado. Ahí está, vamos de a poco, ¿ya? Menos cotangente de A. Profesora, la cotangente viene a ser caco, o sea, cateto adyacente sobre cateto opuesto de A. A está aquí. Viene cateto adyacente de A, adyacente, su cateto de A, ¿quién es? C. Y su opuesto A, entonces sería C sobre A. Ahí está. Pero también está al cuadrado, entonces lo elevamos al cuadrado. Listo, seguimos con el otro. Seno de C, profesor, el seno es cojib. Ahí está, cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces en C. ¿Quién es su opuesto de C? C minúscula, y su hipotenusa B, entonces sería C sobre B. Pero como está al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Ahí está, el cuadrado. ¿Listo? Más seno de A. ¿Quién es el seno de A? A ver, profesor, el seno ya hemos dicho que es cojib, pero el seno, su cateto opuesto es A, sobre la hipotenusa que es B, A sobre B, entonces. A sobre B, pero al cuadrado. Ahí. ¿Listo? Ya está. Ahora sí,
por álgebra, ¿verdad? Teoría de exponentes, cuando tú tienes un cociente elevado a un exponente, este exponente ingresa tanto al numerador como al denominador. Entonces tendríamos b cuadrado sobre a cuadrado menos c cuadrado sobre a cuadrado. Listo. El otro paréntesis, vamos a ver algo similar. El cuadrado ingresa tanto al numerador como al denominador y tendríamos c cuadrado, b cuadrado más a cuadrado, b cuadrado. Listo, ahora sí. En cada paréntesis, ¿qué pueden observar ustedes que está sucediendo? En cada paréntesis, profesora, aquí es homogéneo. ¿Son homogéneas o no? ¿Sí? Tienen el mismo denominador. En el otro paréntesis también. ¿Cómo se procede entonces? Pues profesora, fácil. Se coloca el mismo denominador, que sería a cuadrado. ¿Y qué pasa con los numeradores? Se restan b cuadrado menos c cuadrado. O sea, se deja expresado esa diferencia. Ahí está. Ese sería nuestro primer paréntesis. El segundo paréntesis también son homogéneas. Se coloca un solo denominador, que en este caso sería ¿cuánto? B cuadrado. Ahí está. Y se suman los numeradores. C cuadrado más A cuadrado. Listo. Profesora, pero de ahí ya no se puede restar, no se puede sumar. Es que este ejercicio trae un poquito más de análisis. Algo que yo mencioné al inicio de la clase que se cumplía en un triángulo rectángulo, había un famosísimo teorema, el teorema de Pitágoras. Aquí nos va a servir en este tipo de problema. ¿De qué manera, profesora? A ver, ¿cómo era Pitágoras? Un cateto al cuadrado, que era A, más el otro cateto al cuadrado, que es C, es igual a ¿qué? A la hipotenusa al cuadrado. Ahí está. Eso se cumple gracias a ¿quién? A Pitágoras. Profesora, ¿y quién me ayuda? ¿Cómo me ayuda ahí? Mira por aquí, ve. ¿Qué pasa? C cuadrado más A cuadrado. ¿Qué está pasando? C cuadrado más A cuadrado. No es lo mismo decir A cuadrado más C cuadrado que C cuadrado más A cuadrado. La suma es conmutativa. Es lo mismo decir 6 más 3 que 3 más 2. Perdón, 6 más 3 que 3 más 6. Es lo mismo, ¿o no? Es lo mismo. Entonces, aquí es lo mismo esta expresión que está aquí. A cuadrado más C cuadrado, ¿ve? ¿Y quién es A cuadrado más C cuadrado? B cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto se va a sustituir por B cuadrado. Sobre el B cuadrado que está. Ahí está. A las finales, ¿cuánto me sale este paréntesis? Un hito, ya lo tienes en mente. Vamos por acá, profesora, pero aquí no se puede aplicar. Es que es cuestión de que tú le des forma. Es cuestión de que tú te des cuenta cómo vas a aplicarlo aquí. ¿Qué pasa? Porque acá ya tú puedes jugar y utilizarlo de acuerdo a tu conveniencia. Este C cuadrado que está sumando puede pasar a restar y dirías A cuadrado es igual a B cuadrado menos C cuadrado. Y puedes manejar esa situación también. Entonces B cuadrado menos C cuadrado, ¿quién es? A cuadrado. Lo reemplazo. ¿Sobre quién? Sobre A cuadrado. Y estás obteniendo el primer paréntesis y acá que fue el segundo paréntesis. Todo en producto, no te olvides, es producto. Ahora si te das cuenta, profesora, A cuadrado entre A cuadrado, 1, o simplifico que también va a ser 1. B cuadrado entre B cuadrado, 1, o simplifico que también me va a quedar 1. Y hacemos un esfuerzo fenomenal. 1 por 1, ¿cuánto es? 1. Entonces, respuesta 1. Entonces, aquí he tratado de tomar un ejercicio no tan, digamos, rápido, sino un ejercicio donde hay un poco más de procedimiento y en clase vamos a ver otros ejercicios quizás más básicos y conforme ahí vamos a ir fortaleciendo nuestro conocimiento de acuerdo a los niveles. Ya primero de repente un ejercicio que se va a ver en clase, aplicativo en función a las razones. Los dos ejemplos que he tomado son para que ustedes tengan en cuenta un panorama amplio en función a razones trigonométricas. Espero hayan entendido, de acuerdo, cuídense mucho. Vamos entonces a repasar por favor lo que está en su módulo, también vayan revisando, ahí tiene una parte teórica también que pueden ir revisando con anticipación. De acuerdo, que tengan ustedes un muy buen día.
Cuídense mucho.